Ahí va. Entonces le pido como siempre que me cuenten un poco qué llegaron a ver de teóricos de ecuaciones de orden 2, orden 3, qué están viendo ahora. ¿Me están escuchando? Ponele que por lo menos con Aldo hicimos algo de base de Jordan y esas cosas, ¿viste? Con las matrices. Está buenísimo, andamos re bien entonces. ¿Cómo andan con lineal 2? Con vectores propios, valores propios, bases de vectores propios, diagonalización. Les tiene que sonar por lo menos, capaz que no se acuerdan todos los detalles como era, pero les suenan por lo menos esas palabras. Bien. Entonces le consulto, ¿ya empezaron a hacer algo de práctico 3 o no tocaron nada todavía? Es un nivel 2. Entonces, perdón, ¿qué les parece si hacemos esto? Agarramos un ejercicio del 2 para repasar un poquito cómo se hacía aquello de hallar valores propios, vectores propios, todo. Vemos un poquito el diagrama de fase, cómo es que se hacía eso. Y bueno, después vemos, digo, si tienen dudas de algo en particular, vamos avanzando según lo que ustedes quieran. Bien. Okay. Agarro este, voy a agarrar uno. ¿Cómo es el tema? Vamos de lo básico. Voy un poquito rápido porque supongo que esto lo hablaron en teórico, pero si no lo hablaron o no entienden lo que estoy diciendo, por favor me frenan, ¿sí? O sea, no tienen por qué saberlo, yo supongo que lo vieron en teórico, pero si no lo vieron, pregunten. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es lo mismo que en GAL 1 cuando teníamos tipo cosas así, no sé, 4x más 3y igual 2, 5x menos y igual pi. Y uno que tenía que hacer, ¿qué quería decir esta llave? Uno tenía que encontrar los x y que cumplían las dos soluciones a la vez. Y acá es lo mismo, es distinto el objeto, porque no son ecuaciones de números, son ecuaciones diferenciales. Esta llave quiere decir lo mismo. Queremos encontrar las soluciones, o sea, las funciones x de t e y de t, que al mismo tiempo verifican estas dos ecuaciones. Entonces eso complica un poquito lo que veníamos haciendo, porque antes, por ejemplo, la complica en este sentido, esto que está acá. X' depende de x, pero también depende de y. Y la variable independiente no es, y la variable independiente es t. O sea, esto es x' de t es igual a menos x de t más y de t. Pero al mismo tiempo, la función y tiene que cumplir que y' de t sea menos y. Entonces digo, tenemos varias maneras de hacerlo. ¿Se acuerdan que en sistema de ecuaciones de números, de GAL 1, había como varias maneras? Uno podía despejar una y meterlo en la otra, podía escalerizar, podía, no sé, sumar dos filas, había mil cosas para hacer. Uno acá podría intentar hacer eso, porque esto es fácil. ¿Qué solución tiene esta ecuación? O sea, es algo de práctico 1. Y' igual menos y. ¿Cuál es la solución de esa función? Una constante por e a la menos t. Ahí va, ¿no? Era por separación de variables. Teníamos que nos quedaba una constante por e a la menos t. Entonces una manera de resolver estos sistemitas sería, bueno, si es que hay una que solo dependa de sí misma, siempre va a ser tipo una exponencial, y ahora meto esto acá. Entonces la de arriba se me queda x' igual menos x más a por e a la menos t.
y la puedo trabajar como una homogénea más una particular. Esta sería la homogénea, y después tengo que buscar la particular y sumar. Eso sería, hacer este mecanismo sería el análogo en Galo 1 de despejar una función y enchufarla a la otra, y ver qué da. Pero no es la mejor manera, digamos. O sea, está bueno, pero hay que darse cuenta, no es muy mecánico, digamos, hay que darse cuenta qué despejar, dónde ponerlo, ver cómo es. Entonces lo que vieron en teórico es una manera más mecánica, una manera que ustedes saben que aplican las reglas y llegan a la solución sin importar cómo sean las ecuaciones. Entonces la regla es pasar a trabajar en una base, escribir R2 de otra manera, de manera que el sistema me quede lo que se llama desacoplado. O sea, que X' solo dependa de X, e Y' solo depende de Y. Porque en ese caso, o sea, si esto fuese así, por ejemplo, ahí es muy fácil hallar la solución, porque esta ya la hallamos recién, era una constante por E a la menos t, y esta va a ser la misma, otra constante por E a la menos t. Porque una no depende de la otra, digamos, X' no depende de Y, ni Y' depende de X. Entonces, hallando soluciones por separado, ya está. No tiene que cumplir ninguna condición de que se crucen las variables. Entonces, ese es el caso ideal. Es el caso que queremos llegar. ¿Cómo llegamos a eso? Diagonalizando. Partimos de un caso que no es así, que no es lindo, digamos, no es canónico, y diagonalizando vamos a llevarlo a eso. ¿Se entiende por un poco la motivación de por qué nos interesa diagonalizar matrices y eso? Bien. Entonces, el truco es así. Definimos una nueva función, ahora va a ir de un intervalo en R, pero en vez de ir en R como antes va a R2. Entonces la función, la escribo como columna, lo que hace es, en cada entrada tiene una de estas funciones. Entonces luego queremos escribir este sistema de forma matricial, y vamos a tener la matriz que vamos a querer diagonalizar. Entonces, observar que esto es lo mismo que 0 por X menos 1 por Y, y esto es menos 1 por X más 1 por Y. ¿Qué nos está diciendo eso? Que podemos escribir X punto, la derivada de esta función de dos variables, como la matriz menos 1, 1, 0, menos 1, por otra vez esta función. En la literatura por lo general esto se llama la matriz A. Entonces, es como un sistema autónomo, pero estamos en R2 ahora. Es algo X' igual A por X. Pero donde estas funciones X van a R2. Bien. Entonces, de vuelta, yo sigo porque supongo que ya lo vieron a esto. Si tienen dudas, por favor me paran. ¿Tá? No tengan problema de hablar o escribir, freno y repito. Entonces, el procedimiento es, una vez que logramos encontrar la matriz A, intentar diagonalizarla. ¿Tá? Como no siempre se puede, a veces hay que meterse con la forma de Jordan. Pero siempre el primer paso es diagonalizar. ¿Cómo podemos saber si una matriz es diagonalizable o no? ¿Cómo hacemos para saber eso? Los valores propios, ¿no? Ahí va, ¿qué tiene que pasar con los valores propios? Tiene que coincidir la multiplicidad algebraica con la otra. Ahí va. ¿Puede ser? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si una matriz A, en este caso, es muy particular porque es 2 por 2, entonces es más fácil el caso. 2 por 2 con coeficientes reales es diagonalizable. Entonces, la teoría lo que nos dice, diagonalizable, es que la matriz es diagonalizable siempre y cuando, es un sí solo sí en realidad, la multiplicidad algebraica de los valores propios es igual a la multiplicidad aritmética. Perdón, a la aritmética no, a la multiplicidad geométrica. Entonces, les recuerdo, no sé si se acuerdan como las definiciones. La multiplicidad algebraica es la multiplicidad como raíz del polinomio, característico. O sea, por ejemplo, x menos lambda, perdón, x menos lambda no, la variable es lambda. Lambda menos 1 cuadrado
tiene una raíz doble que vale 1. Lambda igual a 1 es raíz doble. Entonces la multiplicidad algebraica es 2. Es valor propio. Con multiplicidad algebraica 2. Entonces la algebraica siempre es eso, es la multiplicidad que tiene esa raíz como raíz del polinomio. Y la multiplicidad geométrica es la dimensión de su espacio propio, es la dimensión del kernel de la matriz A menos lambda identidad. Lambda identidad me da una transformación lineal de R2 en R2, entonces le puedo hallar el kernel. El kernel me da un subespacio de R2, entonces la dimensión de ese subespacio es la multiplicidad geométrica. De hecho, sea de paso, acá donde vienen los vectores propios. Después cuando uno, acá, en el kernel. ¿Se acuerdan que para hallar vectores propios uno multiplica esto, un vector xy genérico, igual a 0, 0, y despeja? O sea, lo que está pidiendo es que al multiplicar por xy me dé el neutro en vez de 0, 0. Eso quiere decir justamente que estás en el kernel. Entonces en R2 es más fácil, porque hay una manera rápida de hacerlo, que es que si la matriz tiene dos, la matriz tiene dos valores propios distintos, ya está, ya es diagonalizable de una, en R2. Porque en ese caso la multiplicidad algebraica, siempre es 1. Si son distintos, tenés dos raíces, el problema tiene grado 2, si son distintos, cada uno tiene multiplicidad 1. Y siempre vale esta ecuación, la multiplicidad algebraica es mayor o igual a la multiplicidad geométrica, que es mayor o igual a 1. Pero si esto vale 1, para las dos raíces, porque son distintas, entonces las dos multiplicidades son iguales, porque 1 es igual a esta, que es mayor o igual a esta, que es mayor o igual a 1. Entonces todo queda igual que 1. Ese argumento rápido sirve en R2, hay que tener cuidado. En R3 hay que hacerlo con más cuidado, pero se puede hacer en R2. Una manera fácil o una manera rápida de saber si A, una matriz 2×2 en R, es diagonalizable, es viendo si los valores propios son distintos. Y eso es bastante fácil, porque es calcular la raíz de un premio de grado 2. Hacer báscaras, si las raíces me dan distintos, está diagonalizable, ya está. Si las raíces me dan iguales, bueno, hay que calcular esta dimensión y ver si es 1 o 2. Si es 2, va a ser diagonalizable, si es 1, no va a ser diagonalizable. Volvamos al ejemplo. La matriz A era esta, estamos en R2. Entonces tenemos que calcular el primer característico y ver si sus raíces son distintas o no. La matriz A era menos 1, 1, 0, 1. Menos 1. ¿Se recuerdan cómo era el primer característico? Le restás lambda a la diagonal y haces el determinante. Entonces el determinante de A menos lambda por la identidad. Digamos, el kernel de esto es el subespacio propio, es lo que te daba la multiplicidad geométrica. Y el determinante de esa matriz es la que te da el primer característico que te permite hallar la multiplicidad algebraica. Entonces siempre es como el mismo objeto, pero una tenés el determinante y otra tenés el kernel. Entonces esto va a ser el determinante de menos 1 menos lambda, 1, 0, menos 1 menos lambda. Así que de lambda es igual a menos 1 menos lambda al cuadrado. ¿Cuáles son las raíces de los valores propios de esa matriz? Es 1, raíz doble. Ah, no, perdón, menos. ¿Cuál es el lambda que me anula esto?
-1. -1. Sí, -1. Y tiene el tema que tiene multiplicidad algebraica 2. Entonces ya no nos sirve este truquito de R2. Hay que sí o sí hallar el kernel y ver cuál es la multiplicidad geométrica. Entonces, el único valor propio es lambda igual -1. Y tiene, vamos a poner así, tiene multiplicidad aritmética igual 2. Entonces, para ver si es generalizable o no, de vuelta, hallamos el kernel de esta transformación lineal y vemos su dimensión. Entonces, por definición, el kernel de A menos lambda identidad son los xy en R2, porque A menos lambda identidad aplicado en xy, si quieren, lo pongo como producto de matrices, es igual 0, 0. Bueno, lambda, sabemos que lambda es -1, así que me queda más identidad. Acá estoy usando que lambda es igual a -1. Acá de vuelta me queda más la identidad. Más la identidad va a quedar 0, 0, 1, 0. O sea que nos queda 0, 1, 0, 0 por xy igual 0, 0. Esto se transforma en x igual 0, 0 igual, perdón, y igual 0, y igual 0, 0 igual 0. O sea que la única condición que tengo es esta. Lo que me está diciendo esto es que el kernel de A más la identidad son los xy en R2 tal que y es igual a 0. ¿Y qué dimensión tiene eso? Es un subespacio de R2. El kernel es un subespacio del dominio de la transformación. O sea, esta es la ecuación de que si quieren verlo así. Eva dice Agustina tiene dimensión 1. No es organizable, ¿no? Eva, la dimensión es 1. Esto es la ecuación de una recta en R2. Ustedes tienen R2 y tienen la recta y igual 0, que es la recta horizontal. Entonces, esta recta igual 0 es el kernel. Que claramente, como es una recta, tiene dimensión 1. Entonces, la dimensión vamos a poner así, la multiplicidad geométrica de -1, que es igual a la dimensión de este kernel, es igual a 1. Entonces, la algebraica es 2 y la geométrica es 1. Entonces, no es de analizable, hay que meterse con la forma de Jordan. Como la multiplicidad geométrica de -1 es menor estricto a la multiplicidad algebraica de -1, la matriz A no es diagonalizable. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos queda la forma de Jordan? Ahí va, -1 de diagonal, ¿no? Lo que nos dice, estamos en R2, ¿no? Lo que voy a decir ahora es para R2, después si quieren, conversamos que pasan más dimensiones. Pero lo que sabemos es que como no es diagonalizable, entonces tenemos que P por A por P a la -1 es igual a J.
donde J es la matriz de Jordan, que tiene un bloque solo, digamos, porque esa es la singularidad de que estamos en R2. Hay un bloque solo. Entonces nos queda lambda, van uno arriba o abajo. Yo cuando cursé este curso lo usaba arriba, pero las notas del curso lo usa abajo. Da igual, de hecho, así que lo voy a poner abajo. Lo pongo abajo por eso, porque las notas del curso están abajo. A mí me parece súper raro verlo abajo, pero bueno. Voy a tratar de seguir la anotación de las notas, por si lo miran ahí. O sea que en este caso, como lambda es menos 1, va a ser menos 1, 1, 0, menos 1. Bien. Sí, es análogo, digamos, la cuenta. Funciona igual. Entonces lo que uno tiene que hacer ahora es trabajar con esta matriz, hallar las soluciones con esta matriz. Y luego, con la matriz P, vuelve al sistema original. Entonces, vamos a ver primero quién es P. ¿Quién es la matriz P esa? ¿Se acuerdan? O sea, ¿cómo hallamos esa matriz? A cambio de base, ¿no? Ahí va, ¿y cómo se halla? Haciendo cuentas. Había que despejar un par de cosas ahí y quedaba. Ahí va, bien, pero ¿cuáles son las cuentas? Ahí va, los vectores propios. Entonces, sean V1 y V2 vectores propios que tienen que ser tienen que cumplir esta propiedad. Ahora no me acuerdo bien, pero ya la pensamos. Entonces, la matriz P es la matriz formada por las columnas. O sea, colgamos B1, colgamos B2. Cuando estamos trabajando con matrices que son diagonalizables, los vectores propios son re fáciles, porque es siempre hallar el kernel. O sea, es literalmente hallar el kernel. Los vectores que te generan el kernel son los vectores propios. Cuando estamos en una matriz, perdón, el caso de Jordan es un poquito más delicado, porque lo que sabemos es que B1 o B2, digo, esto es simétrico, pero B1, por ejemplo, pertenece al kernel, en este caso era más I, pero B2 no puede pertenecer al kernel, porque el kernel tiene dimensión 1. Yo necesito que estos vectores cumplan algo en particular, o sea, que sean algo así como el I. Como esto tiene dimensión 1, si B1 pertenece a I, B2 no me sirve que esté ahí. Entonces esa es la diferencia que tiene Jordan, y que el B2 lo tenemos que pedir en donde, como que lo pedimos, bueno, esperen que me fijo rapidito porque no me acuerdo, se me fue ahora. A ver, lo estuve repasando el otro día y todo, pero... Ahí va, esta es la condición. B1 tiene, el B2 lo tenemos que agarrar de manera que sea A más la identidad por B1. Esa es la condición que hay que pedir. O sea, en general es B1 en el kernel de A menos lambda identidad, B2 igual A menos lambda identidad por B1. Entonces ahí encontramos los vectores propios y podemos armar la matriz P. Entonces vamos a hacer eso y después nos metemos en el tema de ecuaciones. Vamos a tratar de terminar la parte más legal y después vamos con ecuaciones. El kernel eran las cosas de la forma I igual 0. Bien. Sí, en R2 siempre es así. En R3 sí hay que tener cuidado, porque siempre funciona así, pero cuando aumentás dimensiones puede ser que, por ejemplo, que esto tenga dimensión 2, entonces vos podés agarrar dos vectores LI ahí, y recién el tercero tenés que agarrarlo así. O puede ser que tenga dimensión 1 y tengas que agarrar 3 vectores. O sea, tenés que agarrar 3 vectores que estén, y los 3 vectores propios, pero solo uno va a estar en el kernel y el otro va a estar acá, y el B3 cumple algo parecido con B2. Bien.
Entonces teníamos que el kernel de A más la identidad, voy a poner más resumido, eran las cosas de la forma i igual 0. Entonces necesitamos que B1 sea un vector que esté acá, que sea no nulo, ¿no? Siempre la gracia es que los vectores propios no son 0, 0. Entonces, ¿cuál vector puedo agarrar, por ejemplo? 1, 0. 1, 0. Solo tenemos la condición que la coordenada ahí tiene que ser 0. Puedo agarrar el que yo quiera, mientras no sea 0, 0, el 1, 0. Entonces ahora tenemos el B2. El B2 va a tener que ser más identidad que quedaba 0, 1, 0, 0 por 1, 0. Y estamos en un problema porque nos queda el 0, 0. ¿Por qué queda el 0, 0? Denme un segundito. Vamos a repasar esto un segundo juntos. O sea, no me puede quedar 0, 0 porque tiene que ser invertible la matriz. Entonces nunca me puede quedar un vector propio de 0, 0. Si no, estamos en problemas. Acá. Miren que acá lo ponía abajo el 1. Qué molesto. A por B1 tiene que ser lambda B1 más B2. ¿No es que tenés que poner tipo la matriz esa por un vector genérico y eso igualarlo al 1, 0? Sí, es al revés. Está bien, primero ya es el B2. El B2 es el que está en el kernel. ¿No? Porque acá pasa restando lambda B2, acá de factor común te queda A menos lambda, identidad por B2 igual 0, 0. Está bien. Vamos a hacer así. El B1 está en el kernel, va a quedar al revés ahora. Entonces, el B1 tiene que cumplir que esto es igual a B2. Ahí va. Y de acá despejamos el B2. Fue al revés como lo dije, digamos. Esto acá está diciendo que el B2 está en el kernel. Ojo que yo en las notas, voy a poner la misma anotación, pero acá estoy usando que el B1 está en el kernel. Voy a cambiar que el B2 está en el kernel, así queda igual que las notas. Y el B1 cumple que esa ecuación de ahí. B2. Entonces, este de acá va a ser el B2. Este de acá va a ser el B1. B1. Claro, entonces hay que hacer eso, hay que multiplicar por un vector genérico xy e igualarlo al B2. Esto tiene, o sea, esto no se llama. Tiene que cumplir que esto sea igual a 1, 0. El tema es que eso nunca es igual a 1, 0. Acá pasó algo. Eso nunca es igual porque te queda 0x más 1 por y, 0x más 0 por y. O sea, este producto siempre te da 0y. O sea, el B2 está bien, el B2 es un vector propio. Esto está bien. Ah. No, usa la matriz A. La matriz A, entré en duda ya sí, pero no, la matriz A es la común, digamos.
ya que está acá la matriz A. Y la de Jordan es esta. O sea que el B2 está bien porque es un vector propio y el B1 tiene que cumplir esto. No. Por la constante. Multiplicar los vectores, o sea, multiplicar el vector propio por los coeficientes de la matriz de Jordan. O sea, eso quiere decir matriz de Jordan por el vector propio. Estoy en duda, pero me parece que no. Porque de vuelta, esto es A, que es lo que aparece acá, pero esto es la matriz de Jordan. ¿Y esto qué es? Esto es lambda B1 más B2 disculpen que me re olvidé cómo es esto. Vamos a hacerlo tal cual está escrito ahí. Vamos a hacerla bien. A ver. Tenemos el B2, que es un vector propio, y ahora tiene que pasar esto. Para hallar el B1, lo que tiene que pasar es que la matriz A, pero es lo que estábamos escribiendo, la matriz A por B1, la matriz A era menos 1, pará. No, está bien. Menos 1 menos A. La matriz era menos 1, 0, menos 1, 1, que por xy tiene que ser igual a menos 1 por xy más 1, 0. Pero es lo mismo que estábamos haciendo recién, porque esto pasamos restando y es la matriz A menos la identidad. A ver. Esto acá es equivalente a menos x menos y tiene que ser igual a menos x más 1 menos y. Entonces, de la ecuación de abajo, el y tiene que ser 0, porque si y es igual a menos y, el y tiene que ser 0. Y de la ecuación de arriba tenemos menos x igual menos x más 1. Y eso está raro, ¿no? Estoy cambiando los signos en la A. Ahora no está raro. Gracias. Entonces queda más x. Así, perdón. Menos x. Así. No, pero igual. Claro, ahí te queda x igual 1, y igual 1. Está bien. Claro, cambió. Acá me queda un menos, acá me queda un menos. Disculpen, Ulises, se me olvidó de esto. Claro, menos i igual menos i. Menos i igual menos i, simplemente es que i sea igual a i. No dice nada, eso quiere decir que podemos elegir cualquier i, no nulo, en principio. O sea, por ejemplo, i igual 1. Y de arriba tenemos menos x más 1 igual menos x más 1. Eso quiere decir que podemos elegir cualquier x. ¿No? Cualquier x que pongamos acá funciona. En particular podemos elegir x igual 1 o el x igual 0. Porque como el i es distinto de 1, ya no es el vector nulo. O sea que B1 sería 0, 1. Bien. Entonces tenemos B1 igual 0, 1, B2 igual 1, 0. Nos queda como al revés la base canónica, lo cual tiene sentido, porque esta matriz, la de Jordan, que estaba por acá, observar que es casi como la matriz A, pero dada vuelta.
En la matriz esta está acá y en la matriz de Jordan el 1 está acá abajo y acá hay un 0. Entonces el cambio de base es dar vuelta a la base, es cambiar cambiar las filas, el lugar y las columnas. Entonces la matriz cambio de base es como en la identidad, pero al revés. Es 0, 1, 1, 0. Bien. Está. Buenísimo. Lo que sabemos es que P por A por P a la menos 1 es igual a la matriz J. Entonces, todo este trabajo, ¿para qué? Para trabajar con la matriz J. Y poder hallar la solución en ese caso. Entonces, después, volviendo para atrás, estamos. Entonces, ¿qué fue lo que vieron en el teórico que hacemos cuando la matriz es de Jordan? ¿Cómo nos quedan las soluciones? Igual, o sea, lo que no entiendo es que usando la matriz de Jordan tampoco te quedan independientes las cosas. No, que con la Te matriz de Jordan queda, nunca te queda independiente. claro, porque tenés, o Tema que sea, justo elegí mal el ejemplo, porque ya estaba casi en la matriz de Jordan que elegí. La gracia es que cuando tenés coeficientes más raros o cosas mezcladas, tipo en R3 podés tener X' igual a X más 3Y más Z, por ejemplo, y cosas así. claro, en este caso trabajar con la cosa original es muy parecido. Claro, en el caso que estamos, sí. Esto tiene gracia cuando la dimensión es más grande, digamos, y aparecen más cosas mezcladas. Claro, Entonces, cuando claro. trabajás en la matriz de Jordan, aparecen menos cosas mezcladas. Porque, ¿cuál es la ventaja ahora? La ventaja es que tenemos U' igual menos U, B' igual U menos B. Entonces, es como escalarizada, digamos. Puedes hallar este, una vez que hallas ese, lo metes acá adentro, como decíamos al principio. Entonces, en R2 no tiene mucho sentido la matriz de Jordan, porque lo podías haber hecho desde el principio. O sea, no es que no tiene sentido, pero justo el ejemplo que agarramos lo podíamos haber hecho desde el principio, como decimos. En R3 y en R4, en R5, bla, bla, ahí es cuando realmente está la potencia de esto. Claro, capaz que sirve más si tenés, o sea, si es en R2, pero tenés dos ecuaciones que no son independientes ninguna de las dos. Claro, por ejemplo, si acá tenés otra cosa, no sé, acá tenías otro coeficiente, ahí va a servir Claro, más. claro. ¿Cuál es? Esa es la gracia. Una vez que llegamos al Jordan, una de las ecuaciones siempre te queda dependiendo de sí misma nada más. Pero la matriz siempre se llama de esta forma. Siempre te queda una fila que tiene un solo 1. Y vos ahí la podés despejar. Te vas a la fila que tiene 2, 1 y podés meterlo ahí y despejar la otra. Y es como que hacen una escalerita. Y vas sacando. Entonces acá U de T tiene que ser, como dijimos hoy, A por E a la menos T. Entonces después nos queda que B de T, B' de T es igual a por E a la menos T menos V. Que es equivalente a que V' más V sea igual a por E a la menos T. Entonces esto es una ecuación de orden 1, lineal, no homogénea. O sea, tenemos un término ahí que digamos, no es igual a 0. Entonces, ¿cómo es la solución homogénea de esa ecuación? O sea, la ecuación homogénea es B' más B igual 0. ¿Cuál es su solución? Constante por E a la menos T. Ahí va. Es otra constante por E a la menos T. Y ahora tenemos que ir con la particular. Entonces, para la particular, ¿qué podemos probar? Lo mismo, pero multiplicado por T. Ahí va a ser una variación de constante, ¿no? B de P de T
o capaz que ni siquiera es necesario hacer variación de constantes, ¿sabes? Vamos a ponerle así, una constante D por E a la menos T, entonces Bp' es igual a menos D por E a la menos T, y nosotros queremos que B' más V, queremos que sea A por E a la menos T, y por otro lado sabemos que es E, me queda 0, ¿no? No me sirve, tengo que hacer variación de constantes, sí. Pero nos queda D por E a la menos T más menos D por E a la menos T. O sea que necesariamente hay que hacer variación de constantes, ¿verdad? Así que B' va a ser D' por E a la menos T menos D por E a la menos T. Entonces B sub P' menos B sub P es D' por E a la menos T. Y nosotros queremos que esto sea A por E a la menos T. Va a quedar lo que dijo el compañero al final. Una constante por T. Acá tenemos D' por E a la menos T igual a A por E a la menos T. Tachamos. D' es igual a la constante A. Entonces D es igual a A por T. Entonces la solución particular va a ser A. A era la función que teníamos acá. Por T. A por T por E a la menos T. Así que la solución V, la homogénea más la particular, es otra constante por E a la menos T más A por T por E a la menos T. Voy a escribir lo que tenemos entonces. U de T es A por E a la menos T. B de T es B por E a la menos T más A por T por E a la menos T. Y ahí tenemos las soluciones, pero estamos en el caso, o sea, hicimos el cambio de base, digamos, no estamos trabajando en las coordenadas originales. Lo que hay que hacer ahora es multiplicar, hacer la cuentita. Voy a hacer un dibujito de lo que estamos haciendo, para que se entienda un poco más. Esto es la base canónica, xy. Y nosotros acá teníamos nuestra ecuación, que no sabíamos resolver a priori. Lo que hicimos fue cambiar a la base de Jordan, que en este caso lo único que hizo fue poner acá el x y acá el y, porque me dio vuelta los vectores de la base canónica. Y hallamos las soluciones acá. Esto sería el u, y esto sería el v. Entonces el v, digamos, en nuestro eje x, el u es lo que después se va a transformar en el gi. Eso por el cambio de base, digamos, por el p. Entonces, las soluciones que acabamos de hallar viven acá, son cosas que están acá. Son por E a la menos T. Son cosas ahí que hacen algo. Entonces, para terminar, para completar el ejercicio, lo que hay que hacer es multiplicar. Es P por esto. Tenemos que X de T, que era nuestro vector solución, es P por U de T, B de T. Y la matriz P fue la que hallamos ahí. O sea que esto simplemente va a ser B de T, U de T. O sea que X de T es B por E a la menos T más por T por E a la menos T. E Y de T es A por E a la menos T. Lo que hay que hacer siempre, ¿no?, es comprobar que esto funcione. Lo que tiene que pasar es que X' sea igual a menos X más Y, e Y' sea igual a menos Y. Hay que verificarlo. Elegí un mal ejemplo para hacerlo, disculpen, pero esa es la idea. En los casos en que no lo podemos hacer a mano, como, digamos, que quedan muy mezcladas las ecuaciones,
como decía la compañera, tipo X' depende de X e Y depende de X e Y también. Entonces no hay manera de hacerlo a mano. Ahí hacemos esto. En el mejor de los casos va a ser diagonalizable y ahí es mucho más fácil, porque no hay que meterse con Jordan, no hay que hacer nada. En el peor de los casos hay que hacer matriz de Jordan y bueno, hacemos esto. Siempre es importante hacer esto, siempre hay que volver a las bases originales. Porque si no, las soluciones que estamos dando no son las que queremos en realidad. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Dudas sobre este ejercicio? Entonces pasamos a trabajar un poco con diagrama de fase. ¿Alguien intentó hacer el ejercicio 3? Vamos con la parte A. No, si no intentaron no pasa nada, lo hacemos ahora. Pero preguntaba por si alguien quería contar cómo hizo. Entonces nos dice, se considera este sistema. Que claramente no lo podemos resolver así de una. Podríamos, si quisiéramos, intentar regularizar la matriz y bueno, hallarlo con el método. Pero no nos pide hacer eso, igual nos pide probar que si la función esta phi de t es solución a esta ecuación diferencial, entonces se cumple esto. Es decir, todas las soluciones a este sistema de ecuaciones cumplen que x al cuadrado más y al cuadrado es constante. ¿Cómo podríamos probar eso? Y tendríamos que hacer lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, plantear la matriz A, hallar los valores propios, hacer toda esa movida. Imagino, haría eso yo. Se A puede primera hacer vista. así, pero la idea es hacerlo sin hacer tantas cuentas. Si hay una manera rápida de hacerlo, o sea, está bien si lo hacen así, pero van a hacer un lote de cuentas que no son necesarias. ¿Qué relación? Tratamos en ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo que más hacemos es derivar e integrar. Entonces, ¿qué relación hay en una ecuación que sea constante y su derivada? ¿Qué sabemos sobre eso? Que va a ser 0, ¿no? Ahí va, lo que sabemos es que x al cuadrado más y al cuadrado va a ser constante, si, solo si, la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, la dirección para allá es claro. Si... Acá falta un prima, perdón. Si esto es constante, cuando lo derivás da 0. Y la dirección para otro lado es integrando. Si da 0, cuando integrando, la integral de 0 es una constante, porque les queda t. Ni siquiera eso, les queda 0 y la constante de integración. Que es constante. Entonces, bueno, hay que meterse a hacer eso, a derivar. ¿Cómo derivamos eso? ¿Me van dictando cómo queda? Te va a quedar 2 por x Ahí va. más x prima, ¿no? Bueno, más o otra operación. Yo estoy derivando respecto a t esto.
O sea, arriba de la cadena tengo que aplicar, ¿no? Baja el 2, x prima. Sí, por X prima, ahí va. Ahí va. Me quedé pensando. Y después sí, más 2 por y prima. Eso es porque x prima no vale 0. X depende de t. Entonces su derivada no vale, perdón, x no es constante, entonces su derivada no vale 0. Lo que pasa por lo general es que si tenemos que la variable es x, cuando derivamos esto, nos queda 2x por dx sobre dx. Y esto vale 1. Entonces ni lo ponemos. Pero ahora x no es constante, x depende de t. Entonces esto que está acá no es de x sobre dx, es de x sobre dt. Y ahí cambia la jugada. ¿Ahora qué podemos hacer? Derivamos eso, queremos ver que eso vale 0. ¿Cómo podríamos ver eso? Hay algo que no usamos todavía. Ahí va, no usamos que esto es solución. Que sea solución quiere decir que verifica eso. Entonces, x' vale menos y, e y' vale x. Así que esto me queda menos 2 veces x por y, más 2 veces x por y. Efectivamente, da 0. Y acabamos de probar sin hacer el sistema, que está bien, se puede hacer, estoy de acuerdo, pero lleva un rato más hacerlo. Sin hacer nada, acabamos de probar que toda solución del sistema cumple que esta cantidad es constante. ¿Entendió esa parte? Bien. Entonces, esa es la parte 1. Vamos con la parte 2. La parte 2 nos pide, a partir de esto que acabamos de probar que x al cuadrado más y cuadrado es constante para toda solución, dibujar el diagrama de fase. El diagrama de fase va a dividir en R2. ¿Y cómo nos va a quedar el diagrama de fase? O sea, recuerden que el diagrama de fase son las soluciones. O sea, tenemos que dibujar las soluciones. Lo que sabemos es que toda solución cumple que x al cuadrado más y al cuadrado es constante. Entonces nos paramos en un punto acá y tenemos que dibujar qué es lo que va a ser la solución. Empezamos a aumentar el t o disminuir el t. ¿Y cómo se mueve ese punto? Tipo hace así, gira, acá, se va al origen, se va, lo que va a hacer. Bueno, quieto no se puede quedar porque fíjate que tenés x' igual menos y e y' igual x. Entonces, si estás en un punto por acá donde x e y son distintos de 0, las derivadas son distintas de 0, entonces no se queda quieto. Digamos, el único punto que se queda quieto es este. Porque ahí x e y vale 0, entonces la derivada vale 0. Pero, por ejemplo, acá, si este fuese el 1, 1, tenés que la derivada en x vale menos 1 y la derivada en y vale 1. O sea que te vas a empezar, tipo, en x valís menos 1 la derivada, eso quiere decir que te vas a ir para allá. Y en y vale 1, eso quiere decir que va a ir para allá. O sea que más o menos va a agarrar para ahí. Así que constante no puede ser. Pero tiene que cumplir esta ecuación. Entonces, ¿qué tiene que ser? Algo que se mueve o que no es constante si quieren, y tiene que cumplir esa ecuación. Así que piensen así, ¿la ecuación de qué es esto?
Es una circunferencia. Esta es la norma, la norma al cuadrado de la solución. La norma de la solución es la raíz cuadrada de eso. Lo que estamos diciendo es que la solución tiene norma constante. Entonces, podría ser que fuese cero, ¿no? Porque el cero tiene, o sea, que eso es de cero, perdón, que se quede quieto. Quedarse quieto cumple que la norma es constante. Pero por cómo es el sistema no nos permite eso. El sistema, no, digamos, las soluciones no se quedan quietas. Entonces, la otra posibilidad para que se mueva y tenga norma constante es que sean círculos. O sea, que las soluciones tienen que ser cosas, círculos, dijimos. Ahí va. Son círculos centrados en el origen, en realidad quedó medio raro el origen. Centrado en el origen por la norma, ¿no? Porque la norma se mide del origen. Si tiene norma constante, son círculos centrados en el origen. ¿Alguien me puede decir por qué son varios círculos? No, porque x cuadrado más y cuadrado de constante, podría pasar que la constante fuese siempre la misma. Pero ¿por qué no es eso? ¿Por qué el radio depende de algo? ¿De qué depende el radio, digamos? Bueno, casi bien. O sea, sí, depende de las condiciones iniciales. Pues vos empezás por acá y te tenés que empezar a mover un círculo de ese radio para poder tener radio constante, o sea, norma constante. Entonces te va a definir un círculo que está a esta distancia en origen. Pero vos empezás más cerquita y tenés que estar en un círculo para tener radio constante, pero este radio es más chiquito que ese. Entonces te va a quedar otro círculo más cerquita. Digamos, hay infinitos círculos, uno para cada real, uno pegadito al lado del otro. Vos empezás por acá y tenés que moverte en un círculo. Empezás más cerca, te mueves en otro círculo. Entonces depende de dónde empieza, depende de las condiciones iniciales, en cuál círculo estás. Siempre sos un círculo, pero son infinitos círculos. Bien. ¿Y cómo podemos hacer para ver hacia qué lado se mueve? Porque podría ser que vayan para allá, o podría ser que fuesen para el otro lado. O sea, sentido horario o antihorario. ¿Cómo podríamos hacer para ver eso? Por lo que hiciste hoy, lo de las flechitas. Ahí va. Esa es una manera. Nosotros nos paramos acá, por ejemplo. Este punto cumple que y vale 0 y x es positivo. Entonces, ¿cómo es acá? ¿Cómo se mueve esto? Venimos acá y nos fijamos. X' tiene que ser y, pero y vale 0. O sea que el X' no se mueve. E y' tiene que ser X, y X es positivo. O sea que acá va a tener que ser un vectorcito para arriba. Es tangente al círculo, en realidad pasa que ese círculo no está centrado en el origen. O sea que en este punto se está yendo para allá. Acá podemos hacer lo mismo. Acá el X vale 0 y el Y vale 1. Entonces, como el X vale, como el Y vale 0, como el X vale 0, el Y' vale 0. El Y vale 1, entonces X' vale menos 1. Entonces, acá el vector tangente es para allá. Es paralelo al eje X porque tiene Y igual 0 y tiene menos 1. Y eso, digamos, no cambia de dirección. Una vez que se mueven para un lado, se mueven siempre al mismo lado. No puede ser que en algún momento cambien de dirección. Así que son círculos que se mueven para aquel lado. De vuelta, todo esto lo podíamos hacer hallando la solución. La gracia era verlo sin hallar la solución. Si ustedes ya analizan esa matriz, no sé qué, hallan explícitamente cuáles son las soluciones y le va a dar eso. Porque si fijan acá la matriz A, es 0, menos 1, 1, 0. Entonces, el polinomio característico les queda lambda al cuadrado menos 1, y las raíces son más menos i. Entonces, cuando las raíces eran complejas y no tienen parte real, o sea, la parte real vale 0, siempre le quedan círculos. No sé si llegaban a ver eso en teórico, pero es bastante creíble, digamos.
Entonces, ¿entendió esta parte cómo era? Bueno, entonces, vamos a lo que sigue. La parte B dice, a partir de A, se le hará más fácil de este otro sistema que está en R3. Entonces, ¿por qué está bueno esto? Porque es algo general. Queremos dibujar un diagrama de fase que está en R3. Bueno, vamos a restringirnos a dos coordenadas, o sea, la XY, la YX o la YZ, la que ustedes quieran. Ver cómo es el diagrama de fase ahí, que es en R2 y es un poquito más fácil. Y después extrapolar la información a R3. Porque dibujar en R3 de una suele ser difícil. Entonces, esa es una buena manera. Primero hacemos en R2, en alguna dos coordenadas que queramos, y después pasamos a R3. Vamos a hacer eso. Vamos en R3, X y Z. Y lo que sabemos es que si nos restringimos a esto, este es el mismo que en la parte A. Entonces, si nos restringimos a eso, en el plano XY, las soluciones son círculos que giran, ahora se me dio vuelta esto, giran, voy de X ahí, giran así. Está lleno de circulitos, son infinitos círculos todos concéntricos que giran así. Eso es en el plano XY. Entonces, tenemos que entender qué pasa en la coordenada Z ahora. Pero ¿cuál es la gracia? Que la coordenada Z es fácil de hallar su solución. Si Z' es igual a menos Z, la solución que aquí es Z de t. Ahí va lo mismo de hoy, ¿no? Una constante por e a la menos t. Entonces, usando esto, queremos interpretar cómo va a crear el dibujo. Sabemos que en el plano XY son círculos. O sea, cuando proyectamos al plano XY son círculos. Entonces, si partimos de un punto por acá arriba, por ejemplo, con X y Z distinto de 0, ¿qué va a ser ese punto? Ya sabemos lo que pasa en las coordenadas XY. Las coordenadas XY hacen círculos. Y en la coordenada Z, ¿qué pasa? Por ejemplo, empezamos a aumentar el tiempo. ¿Y qué va a pasar? ¿Tiende a 0? ¿O algo de eso? Va a tender a 0 la Z. ¿No? El origen, la coordenada Z tiende a 0, pero la coordenada X e Y' dan círculos. Entonces es como una especie de cilindro que tenemos. El cilindro este no es el diagrama de fase, de vuelta, ahora lo borro después, es para hacer el dibujo. Y la solución va dando vueltas ahí. Viene por acá atrás y va cayendo, digamos. Siempre dando círculos del mismo radio porque la coordenada X e Y tiene la misma norma siempre, pero la coordenada Z se le está yendo para abajo. Y análogamente acá abajo. Si parten de abajo pasa lo mismo. Parten de por acá, entonces se van para allá. O sea que bueno, el diagrama de fase es eso, digamos, para cada punto, cuando ustedes dejan correr el tiempo a futuro, lo que va a pasar es que ese punto empieza a hacer una espiral hasta que cae al plano XY. Nunca llega, ¿no? Porque esto nunca vale 0. Entonces nunca llega al plano XY, es como que queda ahí dando vueltitas cada vez más cerca. Y eso, hace eso. Todas las soluciones hacen eso. Arrancan en un punto, empiezan a girar hasta que tienden al plano XY. Y siguen girando, 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 girando. Entonces se entiende cómo es el mecanismo para hacer diagramas en R3. ¿Quieren que veamos otro de estos de R3?
Vamos a buscar algún otro. Ver. 5, 20. Vamos a meternos con este. ¿Alguien lo hizo ese del B? Al 1B. ¿Alguien lo intentó hacer? Bien. ¿Es diagonalizable ese? No me quiero meter otra vez que quede Jordan. No es. Bueno, buscamos otro, porque digo, queremos hacer el dibujo, entonces no me quiero meter con Jordan. Y los abajo son muy fáciles. Entonces son muy fáciles porque X están todas separadas. Ya fue. Vamos con este. Y después si quería hacemos el 1B, pero ahora queríamos ver el dibujo. Entonces no tiene sentido hacer cuentas. En este caso, ya esto es menos 1 por X, más 0 por Y, más 0 por Z, 0 por X, menos 1 por Y, más 0 por Z, y 0X más 0Y, 0Y, más 1 por Z. Entonces la matriz A ya es diagonal, digamos. Estamos trabajando en un lugar diagonal. Menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0. Así que digo, no hay que hacer nada, es simplemente hallar las soluciones una por una. Entonces, x' igual menos x, ¿quién es la solución? Ahí va, es a por e a la menos t. Y' igual menos y va a ser lo mismo, con otra constante quizás. X de t, y de t igual b por e a la menos t. Y z' igual z, ¿cuál es la solución? Ya, es otra constante, pero ahora es por e a la t, nada más. Cuando derivamos tiene que dar igual. Entonces ya conocemos la solución, digamos. El vector solución, que pensamos como un vector de R3, va a ser que la coordenada X va a ser una constante por e a la menos t, la coordenada Y va a ser otra constante por e a la menos t, y en la coordenada Z va a ser otra constante por e a la t. Y queremos graficar esto, o sea, cómo se va a mover. Nosotros partimos de un punto R3, ¿qué es lo que hace ese punto? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Restringirnos primero a dos coordenadas, que la podemos elegir, puede ser XY, y Z o XZ, no importa. Pero ¿por qué nos sirve hacer eso? Porque en R2 es más fácil hacer el dibujo. Lo mismo que pasó hoy, primero vimos como que en el plano XY quedaban círculos, y después pensamos, bueno, ¿qué le pasa a la coordenada Z? Tal cosa. Entonces esos círculos tienen que hacer tal otra cosa. Entonces, por ejemplo, en el plano XY, las soluciones son A por E a la menos, o sea, hacen esto, A por E a la menos T, B por E a la menos T. Entonces, si yo parto de un punto por acá, ¿cómo se mueve esto? ¿Qué es lo que hace? O sea, imaginen que aumentamos el tiempo. Hacemos el límite cuando t tiende a más infinito. ¿Hacia dónde se mueve ese punto? Hacia cero, ¿no? Cuando t tiende a más infinito, el punto se mueve hacia cero. Entonces, a priori, podría pasar, o sea, no sabemos cómo, ¿no? Podría dar vueltas, podría ser una recta, podría ser así. Lo único que sabemos es que va a ir a más infinito. Entonces ahí es cuando entran un poco en juego los valores propios.
sea que uno siempre separa cómo va a quedar el diagrama fase dependiendo de valores propios. Cuando valores propios son iguales, en este caso -1, nos queda una recta. O sea, otra manera de pensarlo, si quieren más geométricamente, es la coordenada X y la coordenada Y tienen el mismo orden. Entonces, cuando yo aumento T, las dos se mueven más o menos iguales. Yo empiezo de un punto y por rectas tiendo al origen. Eso es en R2, digamos. Las coordenadas X e Y tienen que hacer eso. Y en función de X. Pero ¿cómo despejas Y en función de X? Igualando a T. O sea, vos decís despejar el T de acá, por ejemplo, y ese T meterlo acá adentro. Bien, ¿y funciona para qué? Yo estoy pensando, estoy entendiendo lo que dijiste, eso no entiendo. ¿Pero qué querés hacer con eso? Ah, para pensar en fase de gráfico, no sé. O sea, lo puedes hacer. Yo no sé si te queda más fácil eso, ¿no? A ver. Acá tenés que T va a ser X sobre A. O sea, menos T es el logaritmo de esto. Entonces, sí, capaz en este caso te sirve, porque I va a ser B por E a la logaritmo de X sobre A. Ahí va. Entonces nos queda B sobre A por X. Sí, está bueno. Y es igual a B sobre A por X. B sobre A es constante. Le pongo M de gusto. Y es igual a MX. La ecuación de qué es eso, de una recta. Entonces, esta constante siempre depende de las condiciones iniciales. O sea, dependiendo de la condición inicial, va a ser la pendiente que tengas. Porque el B y el A van a cambiar. Pero en el fondo son todas rectas. Buenísimo. Gracias por eso, ahí vemos bien clarito que son rectas. Convencemos que son rectas. Bien. Entonces, ¿entienden cómo queda en el plano XY? ¿Logran visualizar eso? Los valores propios, cuando vos tenés valores propios iguales, te queda una recta. Digamos, siempre son exponenciales las cosas estas. A no ser, o sea, si son reales, los valores propios siempre te quedan exponenciales. En el caso diagonalizable estoy hablando. Bien, siempre quedan exponenciales por constantes. Entonces, si los valores propios son iguales, te quedan exponenciales con el mismo exponente. Y ahí te quedan rectas porque haces este jueguito que acabamos de hacer, de despejar uno y meter en otro. Si los valores propios son distintos, ahí ya no te quedan rectas, porque hay una dirección que va más rápido que la otra. Ahí es cuando empiezan a aparecer las cosas que hacen así, por ejemplo, más curvas y así. Bien. Entonces, entendimos qué pasa en X y. Hay que entender qué pasa en X y Z. X y Z. Nosotros sabemos que si estamos acá abajo en el plano este, agarramos un punto, y ese punto se va por una recta hasta el origen. Agarramos otro punto del plano, no sé. Se suponía que eso era una recta. Agarramos otro punto por ahí, y este también se va al origen, por otra recta. Entonces ahora tenemos que, a partir de esa información, intuir qué va a pasar en Z. Lo que vimos es que Z, la coordenada Z hace eso. Z de T, de acá. Z de T es otra constante por a T positiva. Este punto ahora lo pienso una coordenada Z. Lo pienso como que en realidad estaba acá arriba. Yo lo que sé que cuando proyecto en el plano XY, la coordenada XY va al origen. Pero quiero ver qué pasa con la coordenada Z. Debe ser más abajo. ¿Entiende lo que quiero ver?
parto de un punto x0, y0, z0. O sea, sería así, como coloquialmente lo podemos hacer así. Yo lo miro desde arriba, digamos, lo miro del eje z, ese punto se va al origen. Pero cuando yo lo miro del eje z, yo no estoy viendo la altura, no sé lo que pasa en z. No sé si se está yendo al origen en z también, o se está yendo a otro lado, se queda constante, eso no lo sé. Entonces después como que tenés que salir de ahí, mirarlo de afuera de perspectiva para ver qué pasaba con el z. Entonces, si la coordenada z se comporta así, ¿qué pasa cuando ustedes aumentan el t? Aumenta Z, ¿no? Aumenta z. Entonces, en x e y tiende al origen, pero en z tiende a más infinito, cuando aumentan el t. Entonces le queda tipo algo así. Es como que todo tiende al eje z. Ustedes parten de un punto cualquiera. A ver, podemos pensar que estaba abajo. Este es el punto original. Entonces lo que va a hacer es, en XY se va al origen, pero en Z, cuando estás acá abajo, cuando t tiende a más infinito, te vas a menos infinito. No, porque cuando estás acá abajo la constante es negativa. Entonces, es como que tendés al eje Z, digamos. Todas las cosas tienden al eje Z. Entonces el diagrama de fase X y Z. Bueno, yo lo dibujé como rectas, pero a priori no sabemos si son rectas o no. Podría ser que fuese más como curvo esto. Puede ser que sea más así. De hecho, tiene sentido que sea más así. Entonces no quedarían como, no sé, como una montaña ahí, arriba y abajo. O sea, son 3 dimensiones, ¿no? Cada vez que agarramos un punto, la coordenada XY tiende a 0, pero la coordenada Z tiende o a más o a menos infinito. Es difícil dibujar el R3, pero no sé si se entiende la idea. Sería como un volcán arriba y abajo, si quieres. Entonces, eso lo podemos hacer siempre. Esa es la estrategia para hacer diagramas de fase en el R3. Repito cómo es. Nos concentramos en 2 coordenadas que no tienen por qué ser la X, Y. Capaz que ustedes se dan cuenta que la coordenada YZ es más fácil de darse cuenta de lo que pasa, y bueno, trabajan en la coordenada YZ. Y después tienen que entender qué pasa cuando agregan la coordenada X. O sea, cuando agregan la tercera coordenada, bueno, ¿qué pasa con esa última coordenada? Se queda quieta, se acerca a un punto, va al origen, va al infinito. Bien. ¿Dudas sobre esto? Sí, no sé si hay alguna aplicación de R3. Capaz en Wolfram se puede hacer algo de eso. De graficar esto en R3, no sé. En R2 sé que si lo hace bien. En R3 no sé. Pero seguramente sí, seguramente se puede. Si no, en algo tipo MATLAB también capaz se puede hacer. Se debe poder, en algún graficador de matemática, que tenga cosas de matemáticas, se debe poder graficar estas cosas. O sea, que le metan ecuaciones diferenciales y les tire el diagrama de fase. No sé si tenían alguna duda particular del práctico. Acá todavía no nos metemos. Bueno, entonces,
Les cuento un poco el ejercicio 8, cómo sale. No es que tengan que tener el 8 terminado para el miércoles y nada del estilo, pero es el que es un poco extraño, porque el resto es todo lo que venimos conversando. Es meterse a hacer matriz diagonal, o en su defecto Jordan, de de fase y eso. El 8 sé que es un poquito nuevo. Un poquito nuevo porque es una ecuación de grado 2, y escribirla como una ecuación de grado 1 en R2. Y es súper útil, esto es un truco muy general. Entonces, 8.a. Entonces, tenemos una ecuación de orden 2 en R2, y lo que queremos hacer es escribir una ecuación de orden 1, perdón, una ecuación de orden 2 en R1, en R. Queremos escribir una ecuación de orden 1 en R2. La queremos escribir igual a la forma x' igual a por x, para cierta función x, cierta matriz A. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Esto lo llegaron a ver en teórico? Bien. No pasa nada, igual es bastante, creo que es entendible como es. Entonces les cuento. La idea es definir esta función, donde la primera coordenada va a ser x de t, y la segunda va a ser x' de t. En vez de ser x e y, como era antes, ahora hay una sola función en juego, que es la x chiquita. Entonces definimos la función chi como x, x'. Entonces tenemos que chi' va a ser x', x segunda. Y nosotros queremos encontrar una matriz 2 por 2, tal que esta ecuación se vea involucrada en ese sistema. Entonces, ¿el truco cuál es? X' es igual a x', x segunda. Queremos que sea igual a una matriz A, B, C, D por x, x'. Entonces, como es una ecuación, una igualdad en R2, lo que tiene que pasar es que la fila de arriba sea igual a la fila de arriba. Y la fila de abajo sea igual a la fila de abajo. Entonces, haciendo ese producto de matrices y usando eso, encontramos los coeficientes. O sea, esto es AX más B por X', CX más D por X'. Entonces yo quiero encontrar ABCD tal que esta expresión sea igual, o sea que X' es igual a X más BX', y que X segunda sea igual a CX más DX'. Entonces si quieren empezamos con C y D. ¿Quién tendría que ser C y D? X segunda, ¿quién es igual? O sea, X segunda, igual a ¿qué? Ahí vale, C vale 2, ¿no? Porque paso el 2 para este lado. Y el D vale menos 1. Porque acá hay un 1 y cuando lo paso restando vale menos 1. Y el otro que no es tan obvio, porque uno dice, bueno, X' igual a ¿qué es? El truco es que X' es igual a X'. Entonces esto vale 0 y esto vale 1. Y esto cumple, porque X' es igual a X', ¿ah? Y X segunda es igual a 2X menos X'. Pero ¿cuál es la gracia de hacer esto? Que pudimos transformar nuestra ecuación de orden 2 en R, en una ecuación de orden 1 en R2, que sabemos resolver. Es el método que acabamos de ver. Lo que tenemos es que X' es igual a 0, 1, menos 2, menos 1, por X. Entonces, para resolverlo es la misma historia, digamos. Tratamos de diagonalizarla, si se puede diagonalizar, la diagonalizamos, si no vamos con Jordan, y hallamos las soluciones. Hallamos x de t, pero hallamos las soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones? Son x' y x segunda. Pero en particular, hallamos la solución de esto.
¿Se entiende? Es como si quieren pensarlo así, esto es el X', y llámenle a esto Y', si quieren. O sea, definen Y como X', entonces Y' es X segunda. Y están trabajando en un sistema X', Y'. Entonces, cuando hallan la solución en particular, hallan también la de la segunda coordenada, que es la que les interesa. Bien. Entonces, después de resolver esto, y la segunda solución, digamos, la Y, la solución en Y, es la solución que buscan. Profe, ¿dónde iba C no iba un 2? Puede ser, ya me fijo, solución que buscan. Sí, va un 2 positivo, gracias. Pero esto es súper útil, parece que no a priori, porque digo, nosotros sabemos resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Teníamos aquel otro problema característico y dependiendo de las raíces, si nos quedaban exponenciales o cosenos, seno. De hecho, eso que usábamos antes en el práctico 2, sale usando esto. La demostración de esa formulita usando esto. Es un caso particular de esto. Pero esto es muy útil cuando tenés ecuaciones, no sé, de orden 10. O sea, vos puedes trabajar, formar una ecuación en R de orden 10, o sea, con 10 derivadas, y una ecuación de orden 1 en R10. Pues decir, en R10, ¿cómo haces? La teoría es la misma en R10, tratás de analizar, y si no vas con Jordan, y bueno, tenés la técnica para hacerlo, y ya las soluciones, y después vuelves atrás. Está, en R2 como que no tiene, con segundas derivadas no tiene gran utilidad porque ya sabíamos hacerlo. Pero con terceras derivadas, cuarta derivada, quinta derivada, siempre puedes hacer este jueguito. Lo transformas en una de orden 1 en R algo. Y ahí, bueno, aplicás GAL, diagonalizás o haya Jordan. Bien. Entonces, si intenta hacer algo de esto, buenazo, si no, igual el miércoles retomamos por acá. No, el miércoles pasado no, porque fue feriado. Fue 25. Sí. Así que bueno, nos vemos el miércoles. Chao, nos Sí, sí, vemos. profe, nos vemos. Gracias. También.